Buenas tardes, Instituto. Buenas tardes, Facultad. Buenas tardes, país. Otra sesión del Seminario de Investigadores del Instituto Gioja. Hoy estamos más que de parabienes. Vamos a conversar sobre un texto que se va a publicar en la New York University Law School Review, lo cual también nos da muchísimo orgullo. Y la presentación va a estar a cargo de los autores, Nahuel Maisley, que es doctor en Derecho de la UBA, docente en la UBA e investigador del Gioja, además de profesor global de NYU Law School. Sebastián Guidi, que está por doctorarse en cualquier momento de la Universidad de Yale, y docente de la facultad. Y estamos muy contentos porque el comentario del trabajo va a estar a cargo de nuestra querida amiga Mónica Pinto, profesora y decana emérita de la facultad. Así que empezamos con Sebastián. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, al Instituto y a Mónica por los comentarios. El título de esta charla es China debe pagar. Y esto surge a partir de una deriva del discurso público que hubo alrededor de abril, incluso desde muy temprano en la pandemia, que tenía que ver con encontrar algún tipo de responsabilidad internacional, fundamentalmente de China, pero no únicamente de China. Varios actores políticos empezaron a cuestionar la responsabilidad internacional de otros países, y más prominentemente dentro de este discurso se encontraba Donald Trump. No sé si lo vamos a pasar, tenemos un video del discurso que dio ante la Asamblea de Naciones Unidas, probablemente no lo pasemos porque es un poco largo, pero básicamente Trump una y otra vez insinuó o dijo abiertamente que China tenía que pagar por los costos que produjo la pandemia, e incluso señaló algunas avenidas de responsabilidad. Decía, bueno, en realidad China no cerró los vuelos cuando tendría que haberlos cerrado, China no, según una demanda judicial que uno de los Estados Unidos, Missouri, hizo en cortes federales, China tendría que haber mandado una cuarentena obligatoria cuando recién empezaba la pandemia para prevenir que saliera del país, etc. Y uno podría pensar que es una excentricidad más de Trump, pero sin embargo nosotros nos encontramos, a medida que fuimos explorando este tema, nos encontramos con actores políticos y mediáticos e incluso ciudadanos relevantes en todo el mundo que repetían distintas versiones de esto. Derecha e izquierda, digamos, el Partido Socialista Ecuatoriano, por ejemplo, emitió un comunicado diciendo precisamente que iban a demandar a China por no haber prevenido la pandemia. Otros, una vicepresidenta del Banco Mundial, por ejemplo, nigeriana, que había sido ministra de Educación de Nigeria, publicó una editorial en el Washington Post, y así podemos ir país por país y encontramos actores mediáticos, políticos, que insistían con esta idea. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que hacía, qué está detrás de esta intuición tan extendida? Porque ahora, como Nahuel les voy a explicar, jurídicamente es muy poco probable que efectivamente haya una demanda internacional exitosa. Pero sin embargo, ¿qué es lo que hace que esta intuición persista? Entonces nosotros decidimos pensar en esta intuición acerca de que China tiene que pagar por los costos de la pandemia, opuesta a una intuición opuesta que muchos teníamos, que es, bueno, esto es una crisis global y tendríamos que distribuir los costos de esta crisis global de alguna manera. Esto no es una cuestión de repartir culpas o de repartir de casi una demanda de daños y perjuicios, sino que es una crisis verdaderamente global, y en todo caso lo que teníamos que pensar es quiénes están más afectados y quiénes están en mejor posibilidad de afrontar algunos costos, y en función de eso tomar decisiones como una comunidad global. Entonces pensamos en estas dos aproximaciones y tratamos de ver qué tenían en común y qué de diferente. Le dejo a Nahuel para que cuente el aspecto de derecho internacional de este tema. Bien, gracias, Seba, por la introducción. Entonces, la primera pregunta, la pregunta con la que titulamos la charla esta de si China debe pagar, la primera respuesta a esta pregunta, la respuesta fácil, la respuesta simple es que probablemente no.
que esta cuestión probablemente no sea analizada por ningún tribunal internacional, por dos razones. En tribunales internacionales, ningún tribunal internacional tiene jurisdicción, porque China no consintió la jurisdicción de ningún tribunal, pese a que hubo algunos intentos dando vueltas en la literatura especializada de encontrar jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, etcétera, pero lo más probable es que no. Y por otro lado, los estados tienen derecho a la inmunidad soberana ante los tribunales nacionales de otros estados, por lo cual es muy probable que la demanda tampoco prospere ante los tribunales nacionales. Entonces, una parte de la pregunta es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué prestarle atención a esto, pese a que la demanda probablemente no prospere? ¿Por qué prestarle atención a estos argumentos jurídicos que están dando vueltas tan prominentes en la esfera pública global? No solamente de Trump, sino de muchos otros. Aparece esta idea de que hay un argumento jurídico que justifica esta demanda. Y nosotros en el trabajo hacemos referencia a dos ideas bastante centrales en la filosofía del derecho. Una es esta famosa idea de John Elster acerca de la fuerza civilizatoria de la hipocresía. El discurso de Trump puede llegar a ser hipócrita, pero de todos modos vale la pena interpelarlo con esa hipocresía. Entonces, al elaborar sus argumentos como argumentos jurídicos, básicamente lo que hace es abrir esos argumentos a una discusión racional acerca de el valor de esos argumentos. Y por otro lado, lo que Lon Fuller llamaba la moralidad interna del derecho. Hay una cierta lógica interna del derecho que hace que cuando los argumentos se presentan en términos jurídicos, necesitan una cierta coherencia, una cierta moralidad interna que lo lleva en una dirección determinada. Y todo esto pese a que quien elabore esos argumentos sea una persona como Donald Trump. Entonces nosotros no descartamos que todo esto pueda tener, digamos, un discurso racista detrás. Lo que sugerimos es que al hacerlo a través del derecho, se genera una vía para una discusión interesante acerca de exactamente cuál es la propuesta y qué consecuencias tiene. Y lo que hacemos en el trabajo es tratar de tirar de los hilos conceptuales de esa propuesta. Entonces, lo que vamos a hacer en la presentación rápidamente es presentar lo que nosotros llamamos la aproximación litigiosa a la pandemia y sus raíces en el derecho internacional, por qué esta aproximación es aparece como algo tan atractivo, intuitivo. Lo segundo es analizar si funcionan o no los argumentos jurídicos de esta aproximación litigiosa. Vamos a sostener que no, y vamos a tratar de pensar acerca de qué es lo que falta, cómo funciona esa estructura normativa de esta aproximación litigiosa, y por último, una especie de epílogo acerca de cómo esta discusión sobre justicia correctiva nos lleva a una discusión sobre justicia distributiva. Esto es lo que hacemos en el paper. Vamos a tratar de hacer un pantallazo rapidísimo en la presentación, así tenemos tiempo para discutir. Entonces, me meto primero con esta idea de lo que nosotros llamamos el lawsuit approach, o aproximación litigiosa a la pandemia. ¿Por qué es tan intuitiva? Esa es la pregunta, porque como vimos, no es solamente Trump, y todas y todos ustedes cercanos al derecho probablemente hayan tenido esta pregunta en digamos, conversaciones familiares acerca de, pero ¿no debería China pagar por todo esto? ¿Por qué nos resulta tan intuitivo? Y lo que sugerimos en el trabajo es que esto resulta intuitivo porque se apoya en una concepción del derecho internacional que es una concepción muy instalada del derecho internacional, una concepción muy clásica del derecho internacional, y que nosotros en el trabajo presentamos como dos caras de una misma moneda. De un lado, digamos, es un orden global compuesto por estados separados, sin ningún tipo de relación entre sí, y con una relación basada en el famoso principio de igualdad soberana westfaliano que tiene dos caras. Una es la cara de que los estados tienen un derecho a ser dejados solos. Los estados tienen derecho a la soberanía, a que nadie intruya en su toma de decisiones respecto a distintas cuestiones, y la contracara de ese derecho a la soberanía es una obligación de no dañar, que es el famoso principio de daño en derecho internacional, que es un principio tan central como poco estudiado. Y encontramos acá, y de hecho con Sebastián tenemos un plan de escribir otro trabajo específicamente sobre este principio y tratando de sacarle más jugo teórico, porque hay mucho detrás de esa idea que no ha sido tan estudiada. Entonces el derecho a ser dejado solo, bueno, me faltó,
Entonces, tenemos el derecho a ser dejados solos y del otro lado la obligación de no dañar. Esta obligación de no dañar básicamente lo que establece es que si un Estado le causa un daño a otro, debe compensarlo. Pero es un principio muy abstracto, que no nos especifica exactamente a qué se refiere con la noción de daño. La lógica es esta: los Estados tienen derecho a ser dejados solos y tienen una obligación que es la contracara de ese derecho a ser dejados solos, de no dañar a otros Estados. Esta visión se contrapone, como adelantaba Sebastián, con otra aproximación que nosotros describimos como la aproximación de la mesa redonda, que ve al derecho internacional como una comunidad de estados, no como un grupo de estados aislados, en la cual la lógica es una lógica que excede a la justicia meramente correctiva y se busca una justicia distributiva en la cual esa comunidad de estados se apoya mutuamente para conducir sus destinos en común, ¿no? Para decirlo muy rápidamente. Y al principio teníamos unas citas de Michelle Bachelet y de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, proponiendo este tipo de aproximación. La salida de la pandemia, nos dicen, es solidaridad, cooperación global, derechos humanos, etc. Y estas dos miradas son muy distintas, ¿no? En el primer mundo, en el mundo de la aproximación litigiosa, no existe esta comunidad global, cada uno tiene derecho a estar aislado, y lo único que lo une con los demás es esta obligación de no dañarse mutuamente. En esta aproximación litigiosa, entonces, esa lógica de que China debe pagar por haber dañado, parece muy intuitiva, ¿no? Los estados tienen derecho a que nadie los moleste, alguien los molestó, por lo tanto, tienen derecho a una compensación por ese daño generado. ¿Cuáles son exactamente los argumentos jurídicos de esta aproximación litigiosa con respecto a la pandemia? Pues bien, hay dos grandes argumentos, hay un tercero que estudiamos en el paper que lo dejamos de lado acá, pero hay dos grandes argumentos acerca de por qué China debería ser responsable, dicen algunos, por la pandemia. Por un lado, hay una serie de normas derivadas del consentimiento de los estados. ¿Sí? Entonces, en esta lógica de la aproximación litigiosa, que es el esquema westfaliano, los estados tienen un derecho a ser dejados solos y tienen una obligación de no dañar. Pero todo eso, por supuesto, es el punto de partida. Después los estados se pueden comprometer a más que eso. Y entonces, la primera lógica es esta, una lógica derivada del consentimiento. Los estados aceptaron normas que los obligan a ciertas conductas. China violó una de esas normas, dice este argumento, por lo tanto debería pagar. La otra está basada en el principio de daño. Independientemente de lo que consintió o no consintió, China dañó a terceros estados. Entonces, rápidamente voy por estos argumentos. El primero de los argumentos, que es el de la lógica del consentimiento, es que China violó este reglamento sanitario internacional. Pese a que nuestra intuición era que esto no estaba muy regulado en derecho internacional, lo cierto es que el derecho internacional regula las enfermedades infectocontagiosas transnacionales desde mediados del siglo XIX. Ahí tienen la primera Conferencia Sanitaria Internacional, 1851, 1948 se crea la Organización Mundial de la Salud, y esta Organización Mundial de la Salud en 1967 adopta por primera vez un reglamento sobre enfermedades infectocontagiosas que, luego de sucesivas renovaciones, es este Reglamento Sanitario Internacional que data de 2005 y que es vinculante para todos los estados parte de la Organización Mundial de la Salud. Este Reglamento Sanitario Internacional no establece obligaciones de preparación, no establece, obligaciones de prevención de pandemias, sino que lo único que hace es establecer obligaciones de preparación. Los estados, a partir del reglamento, tienen que estar preparados para el evento de que ocurra una pandemia. Y eso lo hace a través de una serie de obligaciones procedimentales, como por ejemplo, obligaciones de tener la capacidad de detectar ciertas enfermedades, obligaciones de poder elaborar estas obligaciones, pero sobre todo una obligación de notificar a la Organización Mundial de la Salud los eventos que ocurran en su territorio y que puedan constituirse una emergencia de salud pública de importancia internacional. Entonces, el primer argumento es que China no notificó y que por lo tanto China es responsable por la pandemia por no haber notificado a la Organización Mundial de la Salud de la emergencia del coronavirus. Y tenemos toda esta conversación, que hay una discusión probatoria súper compleja en la cual nosotros no nos metemos, somos agnósticos respecto de eso, no sabemos si me preguntan a mí, no lo sé, no sé si China notificó a tiempo o no notificó a tiempo, es realmente muy complejo. Lo que nos interesa a nosotros es la discusión conceptual, y en la discusión conceptual es independiente de la discusión probatoria.
Lo interesante de este argumento, independientemente de la discusión probatoria, que es extremadamente compleja, es que si China efectivamente violó su obligación de notificar, entonces por las reglas de responsabilidad internacional del Estado, China tiene una obligación de reparar íntegramente el daño causado por la acción internacionalmente ilícita. Y acá, esto que parece hasta este momento tan sencillo y tan directo y evidente, se empieza a poner complejo, porque tenemos una pregunta bastante significativa acerca de la causalidad, ¿no? Ok, China, pongámosle que violó su obligación de notificar. ¿Eso quiere decir que, por lo tanto, el virus llegó a ser lo que es y se distribuyó de la forma en que se distribuyó a lo largo del mundo? ¿O hubo responsabilidad de otros agentes en el medio? Por ejemplo, los estados e incluso la propia Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se puede derivar? ¿Cuál es el nexo causal que se puede derivar realmente de la falta de notificación hasta el tipo de daños que están en discusión en esta conversación, que son 22 trillones de dólares causados por la pandemia? ¿Cuánto de todo eso es responsabilidad de China por no haber notificado? Entonces, lo problemático que identificamos en el trabajo es que el derecho internacional no tiene reglas muy claras sobre causalidad. De hecho, ha sido bastante fluctuante en sus aproximaciones a las discusiones de causalidad, y por lo tanto no tenemos una respuesta clara, inequívoca del derecho internacional respecto de la pregunta de la causalidad. La segunda obligación que hay quienes sostienen que China violó es la obligación más general del principio de no dañar. China no previno la aparición de esta enfermedad y su transmisión al resto del mundo. Como ya les dije, no tenemos regulación precisa de esto, porque el Reglamento Sanitario Internacional no dice nada de esto, no tenemos ni siquiera normas consuetudinarias acerca de esto, no tenemos ninguna, la comunidad internacional no se puso de acuerdo respecto de las normas de prevención de pandemias. Y esto es extremadamente complejo porque, según la literatura científica, gran parte de las enfermedades zoonóticas, como el COVID-19, son resultado de actividades humanas muy extendidas, como por ejemplo la deforestación. Los animales salvajes salen de sus hábitats naturales por la deforestación, terminan acercándose a las ciudades y por lo tanto se generan relaciones que no estaban en las relaciones naturales, digamos, de los animales con las personas, que pueden llegar a causar estos daños. Entonces, cuando estamos hablando de obligaciones de prevención, son obligaciones de prevención costosas. No deforestar es una obligación costosa. Achacarle a un Estado que incumplió su obligación de prevenir por no deforestar implica reconocer que los Estados tienen obligaciones muy costosas para prevenir pandemias en terceros estados. Y esto no surge de del derecho positivo claro, por lo menos de ningún lado. El Reglamento Sanitario Internacional no dice nada sobre esto, lo único que dice es tienen que notificar, tienen que estar alerta, tienen que poder lidiar con esto. La norma internacional es este principio de no dañar, el sic utere tuo ut alienum non laedas, que fue diseccionado, si quieren, por la Comisión de Derecho Internacional en dos series de comentarios, en dos proyectos de artículos, uno de 2001 y otro de 2006. Y fíjense, acá, solo para dar un ejemplo, el artículo 3 de los artículos de 2001 sobre prevención. Entonces, el artículo 3 nos dice que el Estado de origen adoptará todas las medidas apropiadas para prevenir un daño transfronterizo sensible o en todo caso minimizar el riesgo de causarlo. Hay dos términos clave en este artículo. Uno es daño. ¿A qué llamamos daño? ¿No? ¿Qué es y qué no es un daño? Entonces, y el otro es cuáles son las medidas apropiadas. Y con respecto al daño, la propia comisión dice en el artículo 1.b que se entiende por daño el causado a las personas, los bienes o el medio ambiente. Es decir, tiene una definición tautológica de daño la propia comisión. Y con respecto a las medidas apropiadas, ¿qué medidas son apropiadas? ¿Cuánto esfuerzo tienen que hacer los estados para prevenir este daño transfronterizo? La comisión lo único que nos dice es que el grado de cuidado en cuestión es aquel que se espera de un buen gobierno. Es decir, que de nuevo nos da solamente unas pautas muy generales acerca de esta noción de daño. Entonces, el derecho internacional se nos queda corto en cuanto a la causalidad, cuál es el nexo causal relevante suficiente y cuál es el daño suficiente. ¿Cómo resolvemos esto? Lo dejo a Sebastián. Bueno, no sé si va a poder resolverlo, pero sí probablemente pueda mostrar por qué es tan complejo, evidentemente, entender qué es lo que está pasando acá. Cuando tenemos
Nahuel marcaba que hay dos conceptos problemáticos, básicamente, que nos encontramos una y otra vez a medida que analizamos los argumentos jurídicos concretos. Uno es el de daño y otro es el de causalidad. ¿Por qué la Comisión Internacional, la Comisión de Derecho Internacional, cuando tiene que definir daño, no tiene más remedio que volverlo a definir como daño? Que en primaria nos enseñan no definas algo con la propia palabra, sin embargo, un grupo de juristas expertos no puede, parecería que no puede hacerlo. Entonces, nosotros proponemos pensar, ir a la base, digamos, de nuestras intuiciones acerca de daños, y pensar qué es lo que hacemos cuando nos encontramos con situaciones de daño en nuestra vida cotidiana, en el derecho doméstico, en nuestra vida cotidiana. Entonces, vamos a John Stuart Mill, un ejemplo que en realidad le sacamos a John Stuart Mill, que dice, bueno, no toda afectación de lo que consideramos nuestros intereses es daño. Por ejemplo, si un negocio no usa una panadería, nosotros usamos una panadería, si abre una nueva panadería al lado nuestro, que somos panaderos, y el nuevo panadero vende mejor pan y más barato, y nosotros nos fundimos, ¿eso es un daño? Y bueno, parecería que no. Parecería por lo menos que desde nuestras intuiciones liberales eso no es un daño. El nuevo panadero tiene todo el derecho del mundo a poner su panadería, y nosotros tenemos todo el deber jurídico de soportar fundirnos. Entonces, que haya un daño no depende de cómo nos sentimos o de qué es lo que consideramos que tendría que ser protegido, qué es lo que cada uno de nosotros piensa que tendría que ser protegido, sino en todo caso de cuáles son las normas que regulan nuestro comportamiento y si alguien violó esas normas o no, y si eso nos causa una afectación. Es decir, la base del daño no es simplemente la afectación, sino la normatividad. Acá tenemos varios ejemplos, si a un asado en el balcón, si eso afecta a los vecinos o no, eso va a depender si hay un reglamento de copropietarios, de a qué hora es, en ciertos entendimientos culturales comunes, y hay ejemplos que ponemos también en el paper acerca de las relaciones familiares que fueron cambiando a lo largo del tiempo, muy recientemente, cuestiones que tienen que ver con las relaciones de los géneros o con las relaciones con los niños, que no eran considerados daño, por ejemplo, el bullying, el maltrato infantil, el acoso sexual, no eran considerados daños jurídicamente protegidos hasta hace no tanto tiempo, y hoy indudablemente lo son. Y pasa algo parecido, no pasamos de diapositiva. Esto pasa también en el derecho internacional. No sabemos qué es un daño hasta que no definimos normativamente cuál es el estado de cosas, entre comillas, natural, que debe ser protegido y reparado si es violado. Las fotos de las papeleras de Botnia, porque hubo en algún momento un reclamo acerca de la contaminación visual. La regulación hablaba de contaminación, no decía si eso incluía contaminación visual o no. Bueno, efectivamente, sí o no. Y dependerá de cuáles son las expectativas mutuas y cuál es el entendimiento imperante. La diferencia es que en una comunidad local, como está el panadero o está el bullying, esas relaciones o esos entendimientos se manifiestan a través de incontables relaciones cara a cara constantes, todo el tiempo, capilarmente, por decirlo de alguna manera, estamos construyendo esas normas y esos entendimientos comunes que nos permiten saber intuitivamente, casi sin pensarlo, si algo es dañoso o no. En derecho internacional no tenemos esa comunidad y mucho menos tenemos esas interacciones diarias y cotidianas que nos permitan efectivamente dar por entendido que todos entendemos lo mismo por daño, por ejemplo en este caso. Y lo mismo, acá voy a ser más breve, pero lo mismo pasa con la idea de causalidad. Cuando uno piensa en causalidad, está separando implícitamente causa de condiciones. Entonces, por ejemplo, si uno pregunta qué es lo que causó un incendio en una casa, sería ridículo decir que el oxígeno del aire causó el incendio. Nadie respondería a eso, salvo que estuviéramos en una estación espacial o algo parecido, en cuyo caso sí sería relevante. ¿Por qué? Porque no se supone que debería haber oxígeno en la estación espacial, sí en la casa. Entonces, cuando nos preguntan por el incendio en la casa, decimos, no sé, alguien se olvidó el encendedor de la hornalla o algo parecido. Es algo que se desvía del estado normal de cosas. Ahora, ese estado normal de cosas también es culturalmente construido. También se construye a partir de entendimientos mutuos constantes en los cuales todos más o menos entendemos juntos qué es normal y qué no. Y si nosotros nos alejamos un poco de esa normalidad, nos damos cuenta de que en realidad no tiene nada de natural y que diferentes doctrinas políticas o diferentes culturas pueden considerar que algunas cosas son causas y otras consideran el curso normal de las cosas. El ejemplo más claro que se nos ocurrió acá tiene que ver con que en realidad la pandemia la causaron los aviones. Si no hubiera habido aviones, no hubiera habido pandemia. O aviones o transporte global a la escala que hay hoy en día, o que había en marzo, no hubiera habido pandemia. Sin embargo, nadie dice, bueno, si los aviones causaron la pandemia, nadie se le ocurre, eso es parte del orden natural de las cosas. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto, digamos? Hace un rato decía, en el derecho doméstico, en nuestra vida cotidiana, se resuelve solo, ni siquiera tenemos que plantearlo cómo resolverlo, porque se resuelve solo a partir de interacciones cotidianas. Esto era el ejemplo que ponía, cuando las normas sociales pueden cambiar,
por ejemplo, como pasó hace algunos años, o como está pasando en realidad a partir del movimiento Me Too de Estados Unidos, que algunas cosas se dejan de considerar inocuas y pasan a considerarse daños, pero es un proceso en el cual todos estamos involucrados de manera directa. En derecho internacional no tenemos ese tipo de relación con esa densidad que nos permita darnos cuenta del cambio o de la estabilidad de las normas sociales. Y entonces, como Voltaire dijo de Dios, si no existe hay que construirlo. Si estas normas no existen en derecho internacional, va a haber que inventarlas. Y la manera de inventarlas, nosotros decimos, no es que simplemente los jueces se imaginen qué es lo que una hipotética comunidad internacional estaría de acuerdo en hacer, sino efectivamente sentarnos a charlar. Efectivamente tener foros multilaterales en los cuales las distintas, los distintos involucrados, los estados, los sectores de la sociedad civil, los científicos, todos los que tengan algo para decir, puedan explicar qué es lo que consideran, no lo van a decir en estos términos, pero qué es lo que consideran daño y qué es lo que consideran causalidad, y a partir de eso derivar nuestras normas. Lo cual vuelve al principio de nuestro argumento. Esto no es tan diferente a esta idea medio utópica de la que hablábamos de, bueno, tenemos que sentarnos todos en una mesa y charlar cómo distribuir los costos. Al final, si nosotros íbamos por el camino de la demanda judicial, esta cosa que parece muy de abogado, muy de actuario, casi de calcular daños y mandar un Excel, en realidad llegamos a la misma estructura normativa que hubiéramos llegado del otro modo. Y por último, esto es casi una coda, no solamente estos juicios normativos acerca de qué es daño y qué es causalidad son normativos, es decir, no están dados, sino que los construimos, sino que además también son distributivos. Y acá también podemos ir a través de una analogía, si quieren, con las situaciones domésticas. Pensemos en los casos más usuales. El primer caso que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en justicia correctiva, que son los accidentes de tránsito, ¿no? Dueños de autos y peatones, básicamente. Básicamente cuando decidimos si el peatón tiene que soportar el costo de reparar su pierna, o de los costos médicos, o el lucro cesante, o lo que sea que haya sufrido, o si lo tiene que pagar el conductor, o si lo tiene que pagar el Estado, como es posible, y a veces pasa. En Nueva Zelanda tiene un sistema muy famoso de reparación, en el cual el Estado paga buena parte de los costos de los accidentes de tránsito. En realidad lo que estamos decidiendo es la distribución de la mala suerte. Esto lo sacamos de un paper muy famoso que recomendamos mucho de Arthur Ripstein y Jules Goldman. No es más que la distribución de la mala suerte. Y la distribución de la mala suerte puede ser por haber atropellado a alguien, por haber sido atropellado, o por haber nacido en condiciones desaventajadas, por ejemplo. No es tan diferente la mala suerte de uno y otro acto. ¿Qué es lo que consideramos que sea mala suerte, llamémosla, existencial? ¿Y qué es lo que consideramos que es mala suerte ocasional, por ponerlo de algún modo? No depende de más que de nuestras normas para regular qué es lo común y qué es lo normal y qué no. Y esto se nota en otro aspecto particularmente de esto, que es que para definir quién tiene que pagar y quién no, sigo en el accidente de tránsito, tenemos que definir reglas que abarcan a universos de personas. Entonces decimos, bueno, en los casos en los cuales los conductores, los dueños de vehículos causen daño, y ahí volvemos a toda la discusión que es causar daño, pero una vez que decidimos eso, causen daño a peatones, el costo lo va a tener que asumir el conductor y no el peatón. Eso es una norma de justicia distributiva. Después, cada aplicación concreta será de justicia correctiva. Pero la norma que clasifica a la gente en grupos y les asigna diferentes responsabilidades es de justicia distributiva. Y en el caso de la pandemia, o de las futuras pandemias, esto es muy notable porque, por ejemplo, para prevenir pandemias hay que incurrir en costos millonarios. Por ejemplo, lo que mencionaba Nahuel, detener o revertir la deforestación, eso evitaría pandemias. Ahora, eso tiene un costo económico para muchos países, particularmente para países que dependen de su relación con la naturaleza y de la ampliación de la frontera agrícola, por ejemplo. ¿Cómo distribuimos esos costos que nos van a ahorrar pandemias? Cada país tiene que hacerse cargo de sus propios bosques, cada país tiene que hacerse cargo de la propia regulación del mercado de carnes, que puede bajar la producción, cada país tiene que suprimir sus propias prácticas culturales relativas a mercados de animales, por ejemplo. Esas discusiones, los resultados de esas discusiones no son obvios para nada, y no son menos que una discusión de justicia distributiva, a pesar de nuevo, cómo parece que sea simplemente una cuestión de abogados. Y esto se aplica a todas las discusiones de riesgo sistémico, digamos, que solemos enfrentar, como el cambio climático, la crisis financiera, por ejemplo. Eso es, en síntesis, nuestro paper. Muchas gracias. Mónica, tu momento de matarnos. No. Gracias, Nahuel, gracias, Sebastián, gracias por invitarme a este comentario y agradezco la bienvenida de Marcelo. La verdad, un placer leer el trabajo.
En algún punto debo confesar, pero a nadie le va a sorprender que somos bastante like-minded con Nahuel. Nos cruzamos una cosa mínima mía de 5 páginas con sus 56 páginas de este trabajo casi en el mismo momento. Así que un placer estar comentándoles. Quiero tomar 5 o 6 puntos para comentar algo, ¿no? La primera cosa es que es fantástico este presidente que tienen los Estados Unidos, porque fue el primero en utilizar el lenguaje de guerra para referirse a la pandemia, ¿no? Él dijo que era el wartime president, un presidente en periodo de guerra, y luego sale por la tangente del litigio para atribuir las responsabilidades de la pandemia. Lo cierto es que si nosotros nos ponemos a pensar, la OMS, que como decía Nahuel, nace teóricamente en la segunda mitad del siglo XX, pero en realidad empieza con una conferencia en París, como vos lo dijiste, creo también, ahí muy cerquita del establecimiento de la OIT, ¿no? La OMS fue pensada en su momento, y tomen bien el sentido de lo que voy a decir, que no es valorativo, es descriptivo, en lo que Benedict Kingsbury llamaría el Foreign Office Model, ¿no? El modelo de derecho internacional en el cual las cancillerías lo que hacen es gerenciar el manejo del derecho internacional, porque de eso se trata, de puro derecho internacional. Y entonces la OMS nace en ese momento como para poder neutralizar los efectos que pudieran tener este tipo de enfermedades, en general infecciosas, en lo que sería el tráfico normal de relaciones entre los estados, sustancialmente en el comercio, que esto no afecte el comercio y el tránsito entre los estados. Esa era la visión de la primera parte del siglo XX. Después, cuando se toma el estatuto, que es como una suerte de ayornamiento de lo que existía antes, la OMS sigue, o ambas se inspiran en el mismo modelo, en el formato que tiene la OIT, de un compromiso de todos los estados, de que cada convención, que cada norma que se adopte en ese contexto, la van a llevar al ámbito interno, la van a someter a aprobación para después poder vincularse, manifestar el consentimiento, no obligarse, y esto va a generar que estas organizaciones sean organizaciones en las cuales los estados tengan que rendir informes sobre convenciones que a veces no han ratificado. En ese contexto, la obligación de la OMS, y el trabajo lo dice bien, es doble. Hay que evaluar qué es lo que está pasando y notificar. Y por el otro lado, cooperar con la OMS. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que la prensa cuenta de China? Y bueno, que China habría tardado más tiempo del necesario en notificar esta pandemia. Por cierto que el mecanismo de solución de controversias que tiene la OMS, Nahuel dijo que no se ocupaba, pero solamente una pastilla, exige mucha prueba de hechos. Y los hechos no se pueden inventar. Tienen que estar allí y hay que probarlo. Y al primero que le compete esta cosa es al Estado concernido. Es decir, imaginémonos a China tratando de probar estas cosas o probar lo contrario en un procedimiento contradictorio. Entonces, indudablemente, China pasó un tiempo tratando de controlar el discurso de lo que se decía sobre el COVID, y esto no es fácil, digo, poder perforar eso no es algo que cualquiera pudiera hacer. Así que, si para Trump China tiene que pagar porque fue el que incumplió sus obligaciones, es bueno saber que en China hay varios juicios contra los Estados Unidos, básicamente por decir lo mismo desde el otro lado. Este es un bichito, germen, bacteria, no sé, whatever, que fue creado en un laboratorio de los Estados Unidos para perjudicarnos a todos. Digo, esa es la primera cosa que se dice. ¿Qué se puede decir del litigio? El litigio nunca es el fin de nada. Y tampoco es el fin en el caso de tratar algo como la pandemia, ¿no? El litigio es básicamente un medio para tratar de llegar a una solución cuando hay una imposibilidad de contar las cosas o de solucionar las cuestiones entre las partes. Y como decían Sebastián y Nahuel, litigar en derecho internacional no es sencillo. Se requiere como mínimo a cause of action, algo que pueda permitirte que el tribunal te diga, y una norma contra la cual confrontar. Y eso hoy es algo que en el derecho internacional todavía no tenemos.
Mi segundo punto es que lo que sí tiene la OMS es esto de declarar a una determinada enfermedad como una emergencia de salud pública de alcance internacional, ¿no? Y cuando estamos en emergencia, básicamente hay normas que se activan. Y todos los estados del mundo tenemos normas de derechos humanos que son las que se ponen en juego durante las emergencias. Cualquiera sea la dimensión de las emergencias. Y en esto caen también las grandes potencias. Digo, China no está en los pactos, pero digo, básicamente hay ciertas normas consuetudinarias que le podrán dispensar detalles a China, pero Estados Unidos es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ahí hay como un enfoque de derechos humanos del que se prescindió, creo yo, por ponerlo así como muy simplemente, diría que mi opinión, que como tal es absolutamente rebatible, es que la mayoría de las decisiones que se tomaron con criterios científicos y que estos criterios científicos no necesariamente coinciden con criterios de derechos humanos. Y me parece que eso lo dejo allí. El tercer punto que quiero rescatar es un punto que me parece que es importante. Y es que la salud hasta ahora era una cosa de médicos. Y ahora la salud es un tema de la política internacional, es un tema del Estado, es un tema de los ciudadanos, es un tema de derechos humanos. Si yo hoy tuviera que calificarla, diría que la salud hoy es algo que hace mucho tiempo se definió como un global common. El global common son esos bienes que son tan globales que es imposible decir que son tuyos, míos o del de al lado. Ahí entra el ambiente, entra el agua, y los Global Commons tienen ciertas características de tratamiento. Y esas características consisten en que es imposible trabajar sobre los Global Commons si no hay una base de cooperación internacional. Esto empezó hace 1000 millones de años en el derecho internacional, yo creo que antes de que yo hiciera mi tesis en la década del 80, en la que se hablaba de recursos naturales compartidos. Y la historia era que si vos tenías un río, que como el Paraná, que pasa por 2 países, no podés contaminarlo en una punta, porque cuando el agua le llega a la otra punta, la contaminación está causándole un daño a un tercero, ¿no? Esta era la primera aproximación de esto. Cuando pasamos de hablar de un recurso compartido a hablar de los recursos que eran de todos, como el tema del ambiente, Conferencia de Estocolmo, mediante, etcétera, aparece esta cuestión de que parece necesario de que todos hagamos los deberes, que todos cumplamos con ciertas normas de derecho internacional para que ese global common esté en su lugar. Y de ahí, digo, de esto de la cooperación internacional, hay como un tránsito muy rápido para poder aterrizar en algún lugar en el que se dice, caramba, las sanciones en estos campos no parecen conducentes. ¿Qué gano yo con decirle al de al lado, vos no cumpliste con las normas a tu cargo y entonces ahora tenés que pagar, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, 500 días en penitencia en el Consejo de Seguridad, ningún organismo de crédito te da un mango? Digo, seguimos todos complicados por la falta de cumplimiento de los deberes de este. Y entonces ahí cambia la óptica, y ese cambio de óptica hace que en realidad el tratamiento de los Global Commons exija que todos estén a bordo. O como, para utilizar una terminología de la OIT, que es mi último foro de pertenencia, no dejar a nadie atrás. To leave no one behind. Tienen que estar todos comprometidos en esto, pero no es que estén tildando la presencia, es comprometidos. Y ahí entro en el cuarto punto, que me parece que es el que termina de cerrar todo esto, que estamos en un contexto de globalización. Sebastián y Nahuel usan una excelente metáfora del brillante Eyal Benveniste, que es un tipo con una cabeza fuera de serie, que dice, miren, paren. La soberanía ya no es más esto de el ancho territorio con un desierto por ahí, 5 montañas por allá y 2 ríos por el otro lado, en el cual cada uno hace lo que se le da la gana porque no hay ningún poder superior al soberano. La soberanía dejó de ser esto. Ahora la soberanía es un departamento de 2 ambientes, en una torre donde hay 200 departamentos y que está hiperpoblada. Entonces el tema es que lo que hagamos
en el territorio soberano tiene incidencia en los caños, en lo que sale por las ventanas, en el olor, en el ruido, en los ascensores que no funcionan. Esto es mucho más complicado que antes. Y esto a mí me gusta por definición porque yo soy de las que cree que siempre hay soberanía. La soberanía va evolucionando como concepto y hay que darles otros alcances, pero siempre hay soberanía. Y entonces, ahí me parece que es donde esta visión, por algo nos damos con la ñata contra el vidrio, como diría el tango, porque la visión westfaliana del modelo del Foreign Office, de la OMS, le tocó ponerse a prueba en un momento donde ese modelo de Foreign Office no sirve más, donde la concepción westfaliana de las montañas, el río y el desierto no está más, y estamos en el minúsculo departamento en el que tenemos que hacer todo con peligro para todo lo que hay cerca. Entonces, ahí es donde me parece que la cosa se vuelve a poner interesante. Yo suscribo 100% de que el sistema del litigio no sirve, que en todo caso, para que el sistema del litigio sirviera eventualmente, primero hay que hacer lo que todos creemos que hay que hacer, que es un gran consenso para tratar de determinar a dónde queremos llegar con el tratamiento de Global Commons como la salud. Y me parece que este es el gran tema paraguas en el cual el enfoque del derecho internacional puede cambiar a partir de la pandemia. Yo no creo que cambie el estatuto de la Corte, como lo describí por ahí, no creo que cambien las grandes potencias, pero me parece que acá hay un punto, y este es un punto interesante. El mundo hoy está globalizado. Estamos en la torre hiperpoblada con millones de departamentos y nosotros tenemos uno solo. Todos vamos a querer seguir comerciando, todos vamos a querer necesitar que los medios de comunicación sigan andando, todos vamos a necesitar que la ciencia siga haciendo cosas, todos vamos a necesitar que los políticos sigan trabando relación. Pero para esto vamos a tener que tomar algunos recaudos. Y el recaudo de base me parece que va a tener que ser algo que tenga que ver con una salud, con una definición, seguro de salud, derecho de salud, contenido de la salud, que tenga cierta dosis de universalidad para poder servir en ese contexto globalizado, pero que también tiene que tener cierta dosis de igualdad. Y acá Nahuel se ríe, porque los otros días también se rió con mi referencia a cosas que ya pasaron, increíblemente yo puedo contarlas porque estaba ahí parada. Hace 1.200 millones de años, en la década del 70, cuando los nuevos estados surgidos del proceso de descolonización empezaron a tener reclamos computables en el ámbito internacional, se dieron cuenta de que la independencia era hermosa, pero que la verdad es que necesitaban recursos, porque con la independencia sola no se podían hacer cosas. Y entonces clamaron por un nuevo orden económico internacional en el que le pedían a los estados con recursos que fueran solidarios. Esto no pasó de un wishful thinking, de una posición de principios. Pero nadie la olvidó del todo. Porque cuando el ambiente, medio ambiente en su momento y ambiente ahora, se transformó en un global common, básicamente lo que se hizo fue retomar el viejo esquema del nuevo orden económico internacional, pero ayornándolo a el escenario de los 90, del cierre del siglo XX, inicios del siglo XXI, que es cuando estamos con el agujero en la capa de ozono, el cambio climático, etcétera, que es decir, no, paren. Esto no es que vos sos más grande que yo y tenés que ser solidario conmigo. Esto es que vos y yo somos socios. Y esta sociedad, este partnership, hizo que inusitadamente los países menos desarrollados, o sea, los que estarían en una situación de mayor debilidad en cuanto a la igualdad, tuvieran por unos momentos la posibilidad de poder comandar la negociación. ¿Por qué? Porque como necesitamos a todos a bordo, dijeron, ok, nosotros nos subimos al barco, pero necesitamos más tiempo. Nosotros no podemos hacer las cosas en el mismo tiempo que ustedes. Calendarización. Nosotros vamos a hacer las cosas con ustedes, pero necesitamos recursos para desarrollar X, Y y Z. Es decir, hubo como una suerte de imposición de condiciones para poder estar a bordo por parte de los estados menos desarrollados. Y yo creo que acá de algún modo va a haber que hacer algo con el tema de la igualdad,
Porque el que solamente los países desarrollados puedan poner sobre la mesa una noción de salud más robusta, una OMS que tenga nuevas obligaciones, que no sean solamente las del Foreign Office, sino estas que necesitamos para la globalización, que levante los umbrales de riesgo y que imponga una clara, positiva, al más absoluto estilo kelseniano, obligación de prevención. Para todo eso vamos a necesitar que alguien más que los estados con recursos lo hagan, porque si no está fantástico. Mientras el avión de Air France vaya, no sé, de Londres a París, está todo bárbaro, pero cuando el Air France venga a Buenos Aires o San Pablo, ¿qué hacemos? Digo, se pinchó el juego. Entonces, ese enfoque, que va a ser igual que en la década del 70, de la inconducencia de las sanciones, de la necesidad de una OMS que ayorne sus funciones y las obligaciones que les imponga a los estados, va a requerir de cierta dosis de igualación, no sé si llamarla igualdad, pero de igualación, porque no solamente vamos a necesitar de que el tema salud esté más robusto. ¿Qué hacemos con el tema salud si no hay acceso al agua potable, si no hay saneamiento? Entonces no solamente vas a necesitar acceder a la vacuna, sino también tener acceso al agua, tener acceso al saneamiento. Digo, todo ese es el paquete que yo creo que está lo mismo que ustedes dicen, en esa etapa que ustedes proponen, como digo yo, que es la que debería ser, pero que en todo caso, si no la tratamos así, es la necesaria para poder después implementar la etapa del litigio, que es el gran consenso que tendría que surgir para ver cómo hacemos para poder atacar esta cosa que es global. Ayer lo escuchaba a Philip Sands en una conferencia sobre el cambio climático, ¿no? Nuestro amigo Philip Sands es un genio, pero además es muy provocador, ¿no? Y entonces Philip decía, el derecho internacional no lidera nada, el derecho internacional solamente sigue, follows. Y además decía, mire, las normas del soft law nunca logran conmover a los estados. Y entonces si uno toma esto así, tiene que decir, bueno, ok, maybe que el derecho internacional esté siguiendo. Yo creo, y en eso a lo mejor no es que los contradigo, pero les hago un follow de lo que ustedes plantean, que si esto fuera así, que es lo que debería ser, porque dicen que esta no va a ser la última pandemia que nos toque a todos nosotros, si esto fuera así, vamos a tener tribunales de derecho internacional que se ocupen de salud. Del mismo modo que la Corte Internacional de Justicia se ocupó de las papeleras en el 2012, del mismo modo que se ocupó de la Comisión de la Ballena, creo que es Whaling, bueno, todas estas cosas. Digo, sí vamos a tener una Corte de Derecho Internacional que con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia busque tratado, costumbre, principio general, y termine de decirlo, porque con un background de ciencia, esta cosa de la salud va a tener que ser algo que cubra como una masa de esta para hacer torta, que uno la estire con un palote para que cubra los cuatro puntos cardinales, porque si no siempre vamos a seguir haciendo agua. Y en este caso es probable que sí, como dicen Sebastián y Nahuel, estemos en una justicia distributiva y que solamente cuando esto esté claro entre a jugar la justicia correctiva. Y that's it. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Por dejármelo comentar. Dos comentarios breves en respuesta. Uno, sobre lo que mencionabas de... Bueno, decías, en China hay juicios contra Estados Unidos y quienes del otro lado están diciendo, no, esto es un virus creado por los estadounidenses. Nosotros nos encontramos, citamos en el paper una nota de un ultraconservador en Estados Unidos que dice que esto que está haciendo Trump, de tratar de demandar a China, es una locura. Y es una locura porque nos van a venir a demandar a nosotros después, porque abrir la puerta de decir China es responsable por esto implica que después vengan y nos digan, no, ustedes hicieron tal cosa, y eso es una locura, y digamos, es un debate interno, digamos, al conservadurismo. Es bueno que lo tengan claro. Claro, bueno, evidentemente Trump no, pero quizás ahí está la contradicción. Y un segundo punto sobre lo de los bienes públicos globales, y sobre esto último acerca de cómo probablemente
tarde o temprano terminemos estableciendo criterios de justicia correctiva en torno a esto. Y yo creo que eso es totalmente cierto y es parte de la dinámica esta de la que charlábamos de la analogía de Eyal Ben-Benisti que Mónica traía, ¿no? A medida que surgen, digamos, probablemente no tengamos reglas del consorcio acerca de hasta qué hora se puede tocar el piano, hasta que alguien se compra un piano. Y entonces ahí necesariamente van a empezar los reclamos de, uy, estás tocando el piano hasta muy tarde, o la parrilla, ¿no? El día que un vecino trae la parrilla al balcón, ahí van a empezar las discusiones acerca de si el humo sí o el humo no. Y eso es un poco lo que nos está pasando. Y lo interesante de todo esto, creo yo, es que el reclamo de Trump y de tantos otros acerca de cómo este daño transfronterizo a la salud es un daño que debería ser protegido por el derecho internacional, implica conceptualmente, necesariamente, un reconocimiento de que la salud es un bien público global. Que es algo que uno no esperaría escuchar nunca de Trump. Uno a Trump nunca lo esperaría escuchar, no, pero la salud es muy importante, y los otros estados tienen responsabilidad respecto de la salud nuestra, y lo está haciendo. Y eso da la pauta de que vamos en esa dirección, ¿no? De todas formas lo hace en un discurso contradictorio, ¿no? Porque ese executive order que sacó para bajar el Obamacare, sí, puede poner a una enorme cantidad de ciudadanos americanos al borde de no poder darse ni una vacuna gratis, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, digamos, son sus intuiciones racistas lo que lo llevan a hacerlo, pero lo hace y para nosotras y nosotros que estamos del otro lado, esto es un incentivo para como decíamos antes, para hold him accountable, para hacerlo rendir cuentas. Bueno, si realmente crees que esto es un bien público global, bueno, sentémonos a tener la conversación acerca de qué nos debemos los unos a los otros respecto a este bien público global. ¿Vos, Sebastián, querés decir algo? Iba a decir algo muy parecido a lo que dijo Nahuel, simplemente para seguir lo de Global Commons, un poco una idea que subyace a, digamos, a la estructura normativa de nuestro paper, es que los Global Commons en realidad son la cara negativa del principio de daño en algún sentido. Digamos. El Global Commons es como una especie de daño positivo, ¿no? Es un daño a la menos una cosa parecida, que en realidad todo responde al mismo problema normativo, que es cómo nos hacemos cargo de los que de todos, y eso que es de todos puede ser no tirarle humo al vecino, digamos, o construir un Zoom para seguir con el edificio. Pero tiene que ver con la misma conciencia de que estamos todos en el mismo edificio, digamos. Simplemente quería agregar eso. Bueno, extraordinario. Tenemos algunas preguntas. Yo simplemente quería hacer unos comentarios muy breves. Primero, no estoy del todo convencido que el de Donald Trump sea un abordaje litigioso. Es cierto que cuando él dice China debe pagar, entre otras cosas, coquetea con la idea de levantar la inmunidad soberana de China en los Estados Unidos para que haya class action. Eso no se ve como muy viable. Pero ahora está hablando directamente de castigar, o sea, de aplicarle aranceles o cancelar parte de la deuda o cancelar los intereses de la deuda que Estados Unidos tiene. O sea, yo diría que ojalá fuera un abordaje litigioso, porque lo colocaría del lado de acá del Estado de Derecho, ¿no? El abordaje es más bien del lejano oeste, el que está planteando Trump. Eso simplemente por un lado. Por el otro, también tiene que ver con esta relación entre política y derecho, ¿no? En este caso derecho internacional. Simplemente yo me pregunto en voz alta, si en vez de haberse originado en China, imaginemos dos escenarios. Imaginemos que el coronavirus nació de un accidente en un laboratorio de Monsanto en el medio del Pacífico. O segundo escenario, el coronavirus nació en un país muy débil políticamente, pero que tiene grandes yacimientos de petróleo. O sea, que podría pagar, podría compensar. En esos dos casos, ¿cómo sería el análisis jurídico? ¿Debería pagar Monsanto? ¿Debería pagar este ficticio país débil, pero potencial, con muchos recursos, pero débil políticamente? Lo dejo ahí para que lo respondan si quieren o
analicen junto con las preguntas. Y paso a Federico De Facio para que haga una pregunta. Gracias, Marcelo. Y bueno, gracias, Nahuel y Sebastián, por el tema tan interesante, y a la profesora Pinto también por los comentarios. Yo estoy de acuerdo con el argumento, creo que refutan bien el enfoque litigioso. Mi pregunta es más hacia futuro, sobre cómo entender el enfoque de mesa redonda, o por lo menos cómo lo entienden ustedes, porque ahí el asunto es de pura justicia distributiva, pero me imagino que lo podemos entender de dos modos: de un modo de justicia procesal pura, donde solamente importa el procedimiento, o buscar un procedimiento equitativo y nos atenemos a ese resultado. Y ahí me imagino que puede haber algunos problemas, como, bueno, me imagino que en el ámbito de la política internacional no se deben cumplir ciertas condiciones de imparcialidad que exigiría ese modelo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿ustedes irían por ese lado o irían por un segundo modelo, que sería un modelo de justicia procesal perfecta o barra imperfecta, que es, bueno, el procedimiento se tiene que atener a lograr ciertos principios de justicia? Y en ese caso me pregunto, o les pregunto a ustedes, si tienen idea de cuáles principios de justicia podrían regir esas relaciones. Simplemente eso, más que nada mirando a futuro, si se imaginan respuestas a estas cosas. Gracias. Dale, Nahuel. Arranco yo. Dale, sí. Arranco yo respondiéndole a Marcelo. Son dos puntos, ¿no? El primero sobre si Trump efectivamente propone un litigio o no. Hay algo interesante, dos cosas. Primero, nosotros no necesariamente nos las agarramos con Trump, digamos, nosotros nos las agarramos con una intuición extendida, con lo cual, incluso si terminamos charlando y nos damos cuenta de que Trump no dice nada de todo esto, digamos, nuestro punto se sostiene, o creemos que se sostiene. Pero más allá de eso, es interesante el caso de Trump puntualmente. Primero porque él nunca menciona la lawsuit. Él coquetea con la lawsuit, él habla de hacer a China responsable, de hacer a China pagar, él nunca usa la palabra lawsuit. Parecería a propósito. De todas maneras, los senadores republicanos, Ted Cruz, Lindsey Graham, los principales senadores republicanos, están empujando este proyecto de quitarle a China la inmunidad soberana, con lo cual evidentemente tampoco es que lo inventamos nosotros. Digamos, hay una tendencia dentro del Partido Republicano a interpretar lo que Trump dijo como una lawsuit. De todas maneras, incluso si uno se toma en serio la palabra de Trump y se toma en serio su renuencia a mencionar la lawsuit, perdón, digo lawsuit en inglés porque lo decimos en el paper, la demanda, no necesariamente el lenguaje jurídico involucra una demanda judicial, una demanda realmente judicial, sino que el lenguaje de la responsabilidad muchas veces imagina un juez imaginario, imagina un juez que no está. Muchas veces articulamos nuestros reclamos jurídicos en forma de responsabilidad, daño, usamos ese lenguaje, y después, como nos damos cuenta de que no hay un juez que puede dirimir la cuestión de manera ecuánime, nos lo cobramos nosotros mismos, digamos. Eso no le quita el carácter, no le quita el carácter de responsabilidad jurídica. Sí. Y esto, de hecho, en otro es un abogado que fue asesor, infame asesor de Bush en lo mismo, legitimando la misma tortura. Él dice algo así, él dice, este argumento jurídico sostiene, China causó una externalidad al mundo y tiene que pagar, pero no podemos confiar en que China va a ir a un tribunal porque no confían en la comunidad internacional, etc. Así que nos lo tenemos que cobrar nosotros. Y ahí empiezan sanciones de comercio, etc. Ahora, el razonamiento es el mismo. El razonamiento es, China causó este daño y lo tiene que pagar. Después está el tema de cómo efectivamente nos hacemos de esa indemnización. Con lo cual, digo, la respuesta en términos de la intuición que queremos reconstruir en nuestro paper es, incluso si Trump está pensando en algo tipo Far West, habla el lenguaje de lo que corresponde pagar, no el lenguaje de lo que queremos pagar. No habla tanto, si bien es verdad, como decía Mónica al principio, que arranca con la metáfora de la guerra, esto no parece ser parte de la lógica de la guerra, parecería ser parte de la lógica del derecho, por más que no use la palabra. Y después, con respecto a Monsanto y Qatar, es interesante, porque hay algo que esto no lo mencionamos, lo hemos pensado y no lo exploramos. Es que lo que hace que esto tenga un viso mínimo de plausibilidad es que China es China, digamos. Si esto hubiera pasado en Taiwán, probablemente no, o en Taiwán no es un buen ejemplo. En Vietnam, no estaríamos hablando de nada de todo esto, digamos. China, de hecho, algunas de las columnas de opinión y demás que leímos, decían, bueno, China puede pagar, China efectivamente tiene la capacidad de pagar. Y eso parecería que no es irrelevante al momento de imaginar esto.
Ahora, mi respuesta a esto, bueno, si nosotros nos tomamos en serio esta cuestión de la aproximación litigiosa, uno tendría que decir, bueno, sí, también Vietnam tendría que pagar. Ahora, tal vez esto es una pista para decirnos, bueno, por ahí te estás tomando la aproximación litigiosa demasiado en serio. Tal vez en realidad esto de que si a uno se le prende, en el cuarto C se le prende fuego el edificio y tenga que pagar por todo el edificio, no tenga mucho sentido. Y esto indica que esta misma intuición que nos hace responsabilidad del cuarto C también nos hace generar reglas colectivas que nos indiquen cómo comportarnos en el futuro, pero es un poco sobre lo que hay cierto consenso de Nahuel. Muchas gracias. Aprovecho para contestar dos preguntas a la vez, un 2x1 con la pregunta que hizo Aurora Besalú Parkinson por el chat y la de Fede. Aurora pregunta si creemos que el litigio, o que al menos la aproximación litigiosa puede servir como palanca para traccionar la acción política en temas de este tipo. Y eso lleva a la pregunta de Fede acerca de cómo se llevaría a cabo esa acción política. A la pregunta de Aurora, yo creo que sí. Lo difícil de predecir el futuro es que es incierto, ¿no? Dice la frase, no sé cómo es el dicho, algo así. Pero bueno, lo decía Mónica al final de su presentación, que una intuición que tenemos es que a medida que esto se vuelven problemas más prácticos, es muy probable que empiecen, que las soluciones son necesarias. Es el ejemplo del piano, del humo. Una vez que tenés el humo, y algo tenés que hacer con el humo. Por algún lado hay que resolverlo, y si lamentablemente es posible que tengamos más pandemias o más situaciones de este tipo, esto puede impulsarnos a esa conversación. Eso me lleva a la pregunta de Fede acerca de cómo tener esa conversación. Algo de eso traté en mi tesis doctoral, que trata de la relación entre derecho internacional y democracia. Y mi respuesta en esta situación iría por dos lados. Por un lado, definitivamente esa conversación tiene que tener ciertas pautas procedimentales mínimas. Pero por otro lado, vivimos en un mundo en el cual hay ciertas intuiciones compartidas desde las cuales partiríamos en esa conversación. Y conectando con lo que decía Mónica acerca de la igualdad, y conectando también con esta idea de bienes públicos globales, que parecería ser un punto de partida en esa conversación. Entonces, no sé cuál sería el punto de llegada. En cierta medida, sí, te diría que mi posición, no sé si Seba coincidiría con esto, pero se aproxima más a una idea de justicia procesal, no sé si pura, pero casi. Pero lo cierto es que tenemos un punto de partida bastante significativo. Y eso me parece que es lo interesante, y lo que tratamos de sugerir es que esa conversación primero es inevitable, y es inevitable, conceptualmente es inevitable. Nos damos cuenta de que ni siquiera Trump le puede escapar a esa conversación, y eso es muy notorio. Y lo segundo es que no solamente es inevitable la conversación, sino que partimos en esa conversación con una serie de consensos más robustos de lo que pensábamos. Y uno de esos consensos es que la salud importa, y que todos los estados tienen responsabilidad respecto de los ciudadanos de otros estados por cuestiones de salud. ¿Cuánta responsabilidad? Bueno, esa es la conversación que tenemos que tener. ¿Cuántos esfuerzos tenemos que hacer nosotras y nosotros para que ciudadanos de otras partes del mundo tengan preservado su derecho a la salud? Esa es la conversación. ¿Cuánto? Pero la conversación ya no es más si tenemos que hacerlo o no. Parece que la conversación es cuánto. Y eso es un paso gigante, sobre todo teniendo en cuenta, digamos, las discusiones que están teniendo los filósofos políticos sobre temas de justicia global, ¿no? Que están discutiendo sí. Todavía hoy la conversación es si justicia global sí o no. Y el mundo parece estar en una dirección en la cual la pregunta de justicia global sí o no ya pasó, y ahora lo que tenemos que ver es cómo resolvemos la pregunta de cuánto. Y eso es interesante. Muy bien. Nuestra comentarista quiere hacer algún comentario. No, estaba pensando lo que decía Nahuel, adhiero, y súbitamente se me planteó el que si sería conveniente poder fomentar el inicio de esa conversación, o como la querramos llamar, durante la pandemia misma. Digo, a ver, sería bueno que hoy los líderes de la Unión Europea, que están todos pensando qué frontera, digo, la Unión Europea acaba de cerrar sus fronteras. Las fronteras van a estar abiertas solamente para el ciudadano europeo que esté fuera de Europa, ¿no?
o por lo menos los países que están cerrando últimamente. Entonces digo, estaría bueno que hoy empezáramos la conversación, hoy mientras Macron, Merkel, Sánchez y todos estos están pensando qué medidas toman, porque efectivamente le llegó la segunda ola o la ola X, no sé, es lo mismo. O deberíamos, digo, el caliente de la situación motivaría a tomar decisiones más razonables o menos razonables. Este es un tema, ¿no? Y el otro que lo pensaba así muy anecdóticamente, siguiéndolo a Sebastián, que tiene razón, es muy probable que esta a lo mejor no fuera exactamente la decisión de Trump, y siguiendo también con esta cosa que nos da una de cal y otra de arena todo el tiempo, mientras habla del lawsuit, digo, del litigio, te quita el apoyo a la OMS, ¿no? Y bueno, no es un dato menor. Digo, que la OMS se quede sin el aporte en recursos de los Estados Unidos implica bajarle el presupuesto en un nivel muy importante, ¿no? Que obviamente esto debe haber formas de poderlo superar, pero bueno, es un tema, es un tema. Muy bien. Tenemos una preguntita de Javier Echaide y ya vamos redondeando. Adelante, Javier. Gracias, Marcelo. La verdad que estuvo muy bueno el paper. Felicito a los chicos, digamos, por el trabajo. Y me gustó, digamos, más que nada, para tomarlo como un ejercicio de laboratorio, más que nada. O sea, no... A ver, porque había un comentario de Marcelo que también era interesante, ¿sí? Respecto de tener, y que se dio parte de... en todas las intervenciones, o en la mayoría de ellas, respecto del contexto, el análisis del contexto. Ahí me parece que hay dos contextos importantes a tener en cuenta, el interno de Estados Unidos en este momento, y el externo a nivel global, como para saber por qué Trump sale con esta estrategia, ¿sí? El contexto interno en Estados Unidos es que están en elecciones, ¿sí? O sea, eso no se rescata en el paper, no hace falta que se rescate, pero me parece que es un punto a tener en consideración. ¿Por qué? Y porque de alguna manera Trump tiene que salir con los tapones de punta, diríamos nosotros acá, para empezar a limarle a la competencia en cuanto a tratar de sacar votos, frente a una realidad social en Estados Unidos en donde los contagios por COVID-19 están por las nubes, ¿sí? Entonces hay un contexto interno. El contexto externo tiene que ver con la competencia de China. O sea, Sebastián lo mencionaba muy bien en su comentario, que si estuviese pasado en otro lado, no sé si estaríamos hablando siquiera del ejercicio de qué pasaría si hay una demanda global sobre esta cuestión. El tema es que es China, y China es la que le está peleando la hegemonía, digamos, o el dominio a nivel global, sobre todo en términos económicos, nada menos que Estados Unidos. Entonces, ese es el contexto como para tener en consideración, para poder hacer lo que me parece que es muy, o sea, muy pertinente, que es el ejercicio de, bueno, experimentemos a ver qué pasa con el tema de una posible demanda. A mí me parece que hay una cuestión que en términos técnicos que se analiza muy bien en el paper, es respecto de la cuestión del daño, o sea, la cuestión de la causalidad. Eso Nahuel lo rescató muy bien, me gustó mucho ese abordaje particular. El tema es que para encontrar responsabilidad en el derecho internacional, y acá un poco lo que decía Nahuel al inicio, hay una visión muy, el litigation approach, digamos, el lawsuit approach, como dicen ellos, o sea, que no es solamente del derecho internacional. Me parece que mucha gente ve al derecho en sí como la estrategia de demandar a cuanta persona o institución haga falta, y que de eso se trata el derecho, ¿sí? O sea, no haces derecho si no vas a tribunales y entablas demandas con medio país. Si no, no estás haciendo derecho, si no haces litigio, ¿sí? Y obviamente me parece que eso es falso. Me parece que los chicos lo encaran muy bien en el trabajo, ¿sí? De que hay una cuestión que es más de justicia, o sea, de justicia distributiva como piso para resolver los problemas, y eventualmente si eso falla, bueno, ajustar las cuestiones puntuales cuando haya que ajustarlas. Pero esta visión macro
de que el ajuste de cuentas es lo que impera en el derecho, y en eso se agarra el discurso de Trump. Me parece que es el argumento fuerte que tiene Trump para poder plantear esto. Pero en el caso del derecho internacional, no es necesario la existencia de daño para incurrir responsabilidad internacional, si nos ponemos más técnicos, ¿sí? O sea, puede haber responsabilidad internacional sin daño, así que no necesariamente tenemos que estudiar la cuestión del daño como para encontrar eso. Sí tiene que haber atribución, ¿sí? Y acá la pregunta, primero, ¿qué sería la conducta ilícita, ¿sí?, atribuible a China? ¿Sí? Porque, o sea, es una pregunta retécnica, porque no necesariamente la existencia, primero la polémica del daño, que creo que lo tratan muy bien, si hay o no daño, ¿sí? Si hay o no, me parece que puede hasta ser intrascendente, no en términos de impacto, ¿sí? Porque probar que China dañó al mundo, eso tiene un impacto político muy fuerte, ¿sí? En la discusión jurídica quizás no es o sea, trascendental, ¿sí?, para la responsabilidad. Pero sí la cuestión de la conducta ilícita, ¿sí?, y que sea atribuible a China. Y me parece que es la identificación de cuál sería la conducta atribuible, ¿sí?, es una parte central. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se le atribuye a China? ¿Que inventó el virus? ¿Que lo propagó? ¿O que no notificó? Porque la conducta atribuible es distinta en cuanto a la calificación y a medir la responsabilidad y por ende la reparación. O sea, no es lo mismo decir que China contagió a toda la humanidad de coronavirus, para decirlo, digamos, en términos así muy groseros, a decir que China no notificó, que es un nivel de responsabilidad mucho más, o sea, mucho menor, ¿sí?, en términos de reparación, si se quiere. O sea, el título del paper es The $1 Trillion Question. Yo no sé si es $1 trillion la falta de notificación, ¿sí? Entonces ahí me parece que, no sé ustedes cómo ven ese punto. Lo cierro acá porque si no estamos horas discutiendo. Les pido que aprovechen para responder la pregunta y decir lo que les haya quedado en el tintero, y entonces ya vamos cerrando. Dale, gracias. A ver, primero sobre la cuestión técnica. Es cierto que el derecho internacional no requiere daños, las normas sobre responsabilidad internacional no requieren daño, pero en este caso el daño, por lo menos en una parte, es la norma primaria. La norma primaria es el principio de daño. El principio de daño del caso del canal de Corfú, el principio de daño de Trail Smelter, etc. Entonces, ahí hay que distinguir los dos, digamos, los dos argumentos que nosotros exploramos. El primero es el argumento de la violación de la obligación de notificar en el Reglamento Sanitario Internacional, y ahí el problema que nosotros observamos no es la discusión de daño, porque digamos, la responsabilidad internacional surge por la omisión de la obligación de notificar. Entonces es atribuible al Estado, artículo 4 de los artículos sobre responsabilidad del Estado, son funcionarios del Estado que no cumplieron con su obligación de notificar, y el problema ahí es la causalidad, que es esto mismo que vos señalabas, ¿no? ¿Cuál es en base a qué la reparación? ¿A omitir un paso procedimental mínimo, o en base a causar trillones de dólares en daños? Bueno, esa es la pregunta complicada. En el otro caso, en el caso de la prohibición de generar daño transfronterizo, esa es la norma primaria. La norma primaria es la prohibición del principio de daño, y por lo tanto sí, el daño es necesario en tanto norma primaria, y ahí es donde se abre la discusión acerca de qué llamamos daño. Esa es una norma primaria muy extraña en derecho internacional, y por eso tenemos con Seba el proyecto de trabajar un poco más sobre esto, porque el principio de daño es, si quieren, la única norma no consensual del derecho internacional. No requiere el consentimiento de los Estados. Los Estados, incluso sin dar su consentimiento, están obligados a no generarle daños a otros Estados. Entonces, en términos de fuentes, es una regla extrañísima para todos, digamos, desde la mirada clásica del derecho internacional. Y hubo toda una discusión larga en la Comisión de Derecho Internacional a lo largo de la discusión de los artículos sobre responsabilidad del Estado, y la mira Mónica que sé que estaba pensando en esto, acerca de si el principio de daño era una norma primaria o secundaria. En parte de los 50 años de discusión de los artículos tienen que ver con
esta conversación y terminaron llegando a la conclusión, liderada por Crawford al final, de que era una norma primaria. Y lo veían como una norma primaria. Entonces así lo tratamos nosotros. Pero yo creo que esa disputa acerca de si es norma primaria o norma secundaria tiene que ver con esta naturaleza tan peculiar de este principio de daño, que además es un principio fundante, central del derecho internacional, pero a la vez poco aplicado, ¿no? Hay muy poca jurisprudencia sobre el principio de daño en abstracto, y los dos proyectos de la CDI sobre el tema son muy escuetos, digamos. Así que sí. Y un comentario sobre el otro punto que hacía Javier, sobre si el derecho se trata de demandar o no. Nuestro paper surge, entre otras cosas, en diálogo con un trabajo que salió en el último número del American Journal of International Law, de dos amigos, de Francisco Quintana y Justino Uriburu, que escribieron un paper en el Ágora que salió en AGE la semana pasada, creo, en el que argumentan que la comunidad de abogadas y abogados internacionalistas ha tomado una posición demasiado modesta respecto de, ellos critican el modest international law, y cómo todas las discusiones se han centrado en esta cuestión de la responsabilidad, y menos en las cuestiones sistémicas, que, como Mónica identificaba muy bien, están detrás en el derecho internacional de que esto se haya dado del modo en que se dio. Y nosotros, digamos, una parte de nuestra contribución es decir que en realidad las dos conversaciones están... hay vasos comunicantes entre las dos conversaciones que son más significativos de lo que parece a priori. Esas miradas modestas, en realidad, si uno tira de la piola, son más grandes y más ambiciosas de lo que parecería. Sebastián. Sí, aprovecho para responder una pregunta que apareció mientras hablaba Nahuel, de Kevin Giannini. La leo para quien está en YouTube. Dice: ¿puede el derecho internacional brindar una respuesta desde la responsabilidad internacional por actos no prohibidos por el derecho internacional? Un poco lo respondió Nahuel. El principio de daño implica que causar daño a otros estados está prohibido por el derecho internacional. Y no tenemos mayores precisiones de qué está prohibido si no sabemos qué efectivamente es dañar. Cualquier cosa que cause daño, en principio, y sea atribuible al Estado, en principio está prohibido. Ahora, construyo un poco sobre algo que dijo Nahuel al final. Es un principio fundante del derecho internacional, en el sentido de que si no tenemos principio de daño, no tenemos soberanía. En la medida que definamos soberanía como la facultad de cada Estado de ser dejado tranquilo, digamos, si no tengo una norma, el negativo de esa norma, que es no molestes a otros Estados, no puedo tener una norma que dice que cada Estado puede no ser molestado. En ese sentido es fundante, es el principio casi más básico del derecho internacional. Ahora, la razón por la cual este principio no está aplicado de por sí es porque en realidad buena parte del derecho internacional, yo no soy internacionalista, así que no me animo a decir todo, pero mi intuición es que una gran porción del derecho internacional son aplicaciones concretas del principio de daño, digamos. Uno podría decir, bueno, todo el derecho del mar en realidad es cómo usar el agua sin molestar a otros. Toda la regulación de la guerra, en algún sentido, digo, ¿qué es más dañoso que una guerra? Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de las relaciones entre los estados tienen una historia que es casi tan antigua como el derecho en sí, sino más. Entonces nosotros venimos haciendo guerra desde antes de pensar en cómo regularla. Nosotros venimos usando el agua desde antes de pensar en cómo regularla. Entonces los cuerpos jurídicos que regulan estas interacciones no tienen este problema de que de repente nos encontramos con un problema antes de saber cómo regularlo. Las pandemias sí, digamos, las pandemias son uno de estas novedades producto de que estamos en un edificio y no en estas estancias de las que hablaba Benveniste. Entonces, predecimos que el principio de daño va a estar cada vez más, va a ser cada vez más presente en nuestras discusiones, porque cada vez va a haber más interacciones que nosotros intuitivamente vamos a considerar daños, pero que no tienen toda esta historia densa de práctica y principios que ya la regulen. Eso solo. Y ya que estamos cerrando, aprovecho para agradecer de nuevo al Instituto y a todos los que participaron. Muy bien. Mónica, querida, un cierre. 2 minutos nomás. Estaba pensando lo que planteaba Javier sobre el tema del daño, y en el fondo yo creo que estoy de acuerdo con vos. El proyecto de artículo sobre responsabilidad internacional del Estado por el hecho internacionalmente ilícito no exige daño para que se configure la responsabilidad. Pero Nahuel venía a ayudarme en la traducción. Si vos no demostrás que fuiste dañado, no tenés cause of action. No podés llegar al tribunal, tenés que demostrar que tenés un daño para poder accionar contra otro. A mí me
parece que lo que dicen Nahuel y Sebastián, me encantó que les dijeras chicos, yo me reprimí de decir los chicos en todo el camino, así que digo, vos sos de otra generación. Lo que decían Nahuel y Sebastián es que esto fue poco utilizado hasta ahora. Yo estoy de acuerdo con Crawford, es norma primaria, pero en el modelo de Westfalia, del Foreign Office, vos podés usar lo tuyo sin hacerle daño a otro, el sicutere tuvo laedrum non laedre, pero en el edificio populoso de Yal, digo, tenés que tener una forma de controlar ese daño, porque si no, morimos todos. A la primer grifo de gas que está sin cerrar, nos morimos todos. Entonces digo, el lugar que va a ocupar el daño va a ser mucho más protagónico que el que ocupó hasta ahora, donde solamente vos tenías que demostrar el daño en el momento que decís, bueno, ¿por qué viene usted a demandar a este? Porque yo fui perjudicado por su violación de esa norma. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que el daño va a tener un papel más protagónico en este escenario de la globalización. Va a ser necesario contener al daño. Si no, no vamos a poder seguir andando. Mil gracias por invitarme a compartir esta tarde. Lo dejé ahí por escrito. Un placer volver al Gioja y un placer hacerlo comentando esto. Me encantaron ver cantidad de nombres conocidos en la pantalla, así que feliz. Muchas gracias. Pronto volveremos a vernos. Gracias. Gracias a todas y todos. Chicos, gracias Mónica. Gracias. Chao, chao.